Bueno, de nuevo buenas noches. Vamos a dar inicio al panel de cierre de este coloquio. Vamos a escuchar en primer lugar a Amalia Casó, quien es AE y presidenta de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Bueno, buenas noches. Una alegría estar compartiendo este espacio de trabajo. Gracias, Clara, por la invitación. Y bueno, felicitaciones a los organizadores del coloquio y de la comisión directiva. Un gusto también, una alegría compartir este panel con ustedes. Bueno, en el siguiente trabajo trataré de sostener la tensión entre cura e incurable para producir alguna formalización acerca del final de un análisis. Desde el inicio, tiempo de la instalación de la transferencia con un analista, se juegan determinadas cartas que plantearán un modo singular de presentar lo real, haciendo una escena de análisis con coordenadas específicas. Esas cartas, marcadas por el enlace al otro, se mantienen no sabidas durante el recorrido de análisis hasta el desenlace que revela el juego que se ha jugado, efecto sujeto que muestra la división. La experiencia de análisis implica la posibilidad de realizar un recorrido hecho de palabras que harán borde a lo real. Freud plantea que es necesario el establecimiento de una neurosis de transferencia para la resolución de los síntomas. El analista ofrece una escucha abstinente e intervenciones, campo propicio para que se presente en acto una singular manera de gozar, amar, desear, que cada analizante pondrá en forma en ese lazo social. Pensar que la transferencia es lo que cura podría dejarnos en un callejón sin salida, sometidos a la palabra justa dada por el que se supone que sabe, oráculo de una verdad que revela el sentido oculto de los síntomas. Esa es la vía de la sugestión que tantos desvíos implica, conservando la atadura al ideal encarnado en la persona del analista. La orientación es otra cuando el analista se ofrece a ser de soporte a lo real, advertido de que desde un lugar imposible pondrá en práctica una función deseante. El devenir de un análisis conduce a la caída de ese lugar de saber supuesto en el que ha sido colocado. El tiempo del final es el que formalizamos como liquidación de la transferencia, destitución del sujeto supuesto saber y caída del objeto A. Tiempo del acto, momento en que se asume la castración, lo que implica una decisión respecto del deseo, posibilidad de ubicarse de otro modo según lo que se lee como demanda del otro, haciendo lugar a la falta. La salida de la transferencia posibilita asumir otra posición frente a lo real. El acto analítico produce el pasaje de analizante a analista, la destitución del sujeto supuesto saber, la caída de las vestiduras del objeto A. Al retornar a la lectura del texto Análisis terminable e interminable, vuelvo a encontrar la preocupación freudiana acerca de la eficacia terapéutica del psicoanálisis y la diferencia respecto de lo que es esperable que se produzca en los análisis de aquellos que tendrán a su cargo la conducción de los análisis. Se refiere a los analistas. Es un escrito que considera el reclamo de algunos pacientes en los que no se producía la remisión de síntomas o que luego de un tiempo el padecimiento volvía a presentarse, incluso intensificándose. Agradezco acá a Carlos que generosamente me ofreció el texto de Sándor Ferenczi, que está en la biblioteca, así que bueno, en la Biblioteca y Centro de Documentación Ricardo Rodríguez Ponte. Terminable o interminable acentúa la dimensión temporal. ¿Cuánto tiempo requiere la resolución de síntomas? ¿Se puede anticipar el final? ¿Es posible plantear una profilaxis de conflictos que aún no se han presentado transferencialmente? Freud sostiene que es tan interesante la historia de la enfermedad como la de la curación. Invitación para que formalicemos los recorridos de análisis y mantengamos vigentes las preguntas
acerca de lo que hacemos cuando practicamos psicoanálisis. Sin desconocer la eficacia terapéutica, aborda lo que llamó reacción terapéutica negativa, buscando establecer cuáles son los obstáculos que se presentan en el camino de la curación, cuáles son sus límites. Sin engaños ni imposturas, plantea que es seguro que los resultados serán insatisfactorios y afirma que la relación psicoanalítica está basada en un amor a la verdad. Sí, le gustó. Entre lo insatisfactorio de los resultados terapéuticos y el amor a la verdad, Lacan retorna a Freud y propone otro término al ubicar el límite en la formalización freudiana, lo incurable. Con esta lógica, no se tratará de demostrar el sentido oculto del síntoma, sino su operatividad, presentación de lo que no anda, lo que cojea, significante privilegiado teñido de carga sexual que el trabajo de análisis irá erosionando hasta mostrar la hebra que hace trama. El analista, haciendo semblante de A, desde un lugar soporte, causa la producción de un decir nuevo, colocando el saber del inconsciente en el lugar de la verdad, que en tanto no toda es incurable. Con su posición, se pone en movimiento el andamiaje simbólico e imaginario que circunscribe lo real para producir, al final, en acto, la presentación de la caída de ese supuesto que dio inicio a la ficción. Pasaje de la preocupación terapéutica al deseo de analista como función. La eficacia del análisis es constatable. Los síntomas se resuelven por añadidura, es decir, cuando a través de las formaciones del inconsciente se leen y escriben las letras que circunscriben un modo singular de gozar, y eso acarrea como consecuencia la pérdida de la carga sexual que portan. Cuando puede situarse cuál es la trampa de intentar completar la demanda del otro que llama a hacerse objeto, cuando se reanuda el circuito de la pulsión que golpeaba en falso sobre determinado objeto, estableciendo puntos de fijación. El análisis deshace con palabras lo que fue hecho con palabras en el marco del malentendido estructural, y eso distribuye de otro modo los goces en la escala invertida del deseo, soplo vital. Cuando el análisis avanza más allá de esta instancia y produce el atravesamiento del fantasma, es decir, del guión que condiciona la existencia y el modo de relación al otro, es posible, el tiempo del acto, destitución del sujeto supuesto saber y caída del objeto como resto que pasa en el decir como causa. La eficacia del psicoanálisis produce modificaciones en el lazo con los otros, en el cuerpo y en el modo de afrontar lo real. Cuando se han dado suficientes vueltas, desgastando la determinación de los significantes que nos constituyen, situando la repetición, el mismo punto de sujeción una y otra vez, se produce un saber hacer con el síntoma, un saber operar con lo que no anda, con la falta y con lo que no hay. Lo incurable es la verdad que por estructura y no por defecto, pulsa y presenta vetas deseantes. Verdad incurable de la que estamos hechos en tantos seres parlantes, disimulada en el enredo neurótico de palabras. A veces esa experiencia trae como consecuencia la puesta en acto del deseo de analista en tanto función, practicada con otros que emprenden el recorrido. El punto de partida es saber hacer un lugar al que se es convocado para jugar el juego de la destitución. La salida de la transferencia, destitución del sujeto supuesto saber. El fin de análisis se produce como acto con el desenlace de la transferencia. El saber supuesto vuelve en forma invertida a resituarse en el lugar de la verdad y el analista cae de ese lugar que se le ha asignado en el transcurso del análisis. A veces los análisis terminan cuando algún logro terapéutico se ha alcanzado, vertiente fálica que estabiliza el narcisismo, o cuando se puede afrontar la vida sin padecer de más,
contando con los nombres del Padre como recurso. Otras veces, los análisis prosiguen hasta el tiempo de concluir, cuando se produce una operación en lo real que conlleva el desenlace de la transferencia. Y es posible, a posteriori, constatar la torsión que establece una fuera de lo incestuoso que el fantasma implica. No es algo calculado. La escena de análisis no se desarma a partir de una resolución voluntaria. Pasa, sorprende al analizante y al analista que no sabían que eso ocurriría hasta que ocurre. La reacción terapéutica negativa. En el escrito mencionado, Freud escribe que la experiencia psicoanalítica nos ha enseñado que en cada fase de recuperación del paciente hemos de luchar contra su inercia que enseguida se contenta con una solución incompleta. Si bien esa reacción puede presentarse en cualquier momento del análisis, me interesa abordarla como cuestión en el tiempo del final de un análisis, como un momento de resistencia a la disolución de la transferencia. Una serie de sueños permitía leer movimientos subjetivos, que luego encontraron formalización. No estar del mismo modo en que se creía haber estado en el otro. Ubicar desde un lugar nuevo el lugar que se había creído tener en respuesta a la demanda. Avanzar en el análisis del nombre propio. Pasar a otro lado. Desprendimiento del objeto de goce que metaforizaba la escena primaria. La escena analítica se mantenía. ¿Qué más tiene que pasar para finalizar? ¿Qué es el final de análisis? ¿Es una convención entre analizante y analista? El analista ante una encrucijada. Retener al analizante, convencerlo de la necesariedad de continuar con el análisis, fijar de ese modo el lugar de objeto o, por el contrario, aceptar la pérdida asumiendo el riesgo que pase lo que pase. Entre lo insatisfactorio de los resultados y el amor a la verdad, tomar el riesgo. Resurge casi como ofrenda un conflicto repetido que extiende por un tiempo más los encuentros hasta la disolución de la transferencia, implicando la caída del analista de ese lugar. La transferencia es el campo que propicia un decir al amparo de la castración, en el resguardo de que el otro no me va a gozar. Lazo social que por su estructura ofrece la chance de desplegar, construir y atravesar el fantasma. La liquidación de la transferencia no solo implica la destitución del sujeto supuesto saber, sino también el acto que constata el deser del analista. Desprendimiento de la escena analítica y del enlace con el analista que ocupó un lugar privilegiado. Eso conlleva un trabajo de duelo. En Análisis terminable e interminable, Freud enlaza la reacción terapéutica negativa al masoquismo, lo que se habló en la mesa anterior. Tal vez sea una punta de investigación interesante para seguir formalizando cuestiones respecto del fantasma, de la torsión que produce el deseo del analista en causa, del desenlace de la transferencia. El dispositivo de pase en las escuelas de psicoanálisis. Ya termino. En 1967, Lacan propone el dispositivo de pase en la escuela como una instancia de investigación acerca del final del análisis, el deseo del analista, el pasaje de analizante a analista. Variadas son las razones por las que alguien quiere decir ante otros en la extensión lo que ha sido la experiencia de análisis. Parte del trabajo que ahí se realiza consiste en leer por qué se pide pasar por esa experiencia. Dicho dispositivo no tiene por finalidad resolver un análisis, no lo valida o lo hace concluir, no autoriza, sino que es un lugar en reserva en una escuela para decir del autorizarse de él mismo y ante algunos otros, decir de una experiencia y sostener las preguntas que hacen a la especificidad de una praxis. Si el dispositivo de pase se tornara autorización externa como otro garante, iría en contra del análisis e incluso en contra de la escuela, ya que estaríamos en el terreno de las suficiencias haciendo jerarquía. Poner en práctica este dispositivo
permite formalizar ese lugar construido entre analizante y analista, leerlo desde afuera de la transferencia, habiendo pasado por ahí. También es la posibilidad de seguir manteniendo vigente la pregunta por el final de un análisis, cada vez, para no hacer del fin de análisis ideal tendiente a la masa de analistas. Bueno, muchas gracias, Amalia. Vamos a escuchar ahora a Benjamín Dom, quien es miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AME, y fue presidente en 2 oportunidades. Esto no se cuenta como tiempo. No. Porque me están un poco... Bueno, primero de todo, buenas noches. Les agradezco que hayan aguantado hasta esta hora. Y muchas gracias a la comisión directiva y a la comisión de jornadas. A Clara, que ha mantenido el entusiasmo hasta último momento. Me contaba recién y yo sabía que es su última actividad, digamos, pública que organiza esta comisión, y Alejandra también. Y así que, bueno, y la verdad que estoy sorprendido. Pensé que la presencialidad era solamente para los brindis, pero parece que también es para el trabajo. Es un verdadero gusto, placer encontrar que hay presencialidad y que estamos superando la pandemia. Tarda, sé que a la gente le cuesta y es más cómodo. Yo mismo ayer lo vi por Zoom, pero yo tengo derecho porque soy muy grande. Bueno, así que es todo un gusto. Y ahora contame los 15 minutos que voy a tratar de atenerme a ello. Yo le puse un título que se llama Fin de análisis, no de un análisis. Me salté el 1, aunque yo sé que es singular. Lo incurable y lo curable. Le agregué lo curable, porque si bien se entiende que un análisis implica algo que se ha producido para llegar a ese fin, el término incurable puede dar lugar a ciertas cuestiones, ciertas interpretaciones, como la que encontré, una de ellas en el seminario 18 que hace Lacan mismo, cuando dice que Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, decía que se había analizado, no sé si él o se había analizado, y fue el Watergate el que tuvo que renunciar, el único presidente de Estados Unidos que tuvo que renunciar, o sea que Lacan dice, evidentemente, era incurable. Así que incurable es un término que tenemos que entender en los términos analíticos, sin duda. Entonces voy a comenzar a decir a dónde apunta la finalidad, ¿no?, que se habló, cuál es su finalidad de un análisis y cuál es su final. El término incurable, en la acepción que queremos darle nosotros, analistas, aparece en Lacan en relación al fin del análisis, es decir, la proposición del 9 de octubre y algunos seminarios posteriores. Y se refiere, ya se habló bastante de esto, pero se refiere a ese resto inanalizables en todo análisis, es decir, al objeto A, resto inanalizable, en ese tiempo de la proposición, es decir, digo, al pasaje de una posición analizante, cuyo semblante es el sujeto barrado, sujeto dividido, a la posición de analista cuyo semblante es el objeto A. Hice rápidamente este dibujito, no sé si se ve. No. Ahí lo van a ver tal vez en la... Sí. Sujeto barrado que se dirige al significante 1, como producción está el saber y en el lugar de la verdad está el objeto A. A la posición del analista, donde tenemos el
semblante de A dirigido al sujeto, con un saber, con una producción de con un saber que... No, ¿dónde estoy? Perdón. Con la producción de un significante, acá, de un significante que pone a la verdad, al saber en el lugar de la verdad. Listo. Es decir, y hago hincapié en esto, Lacan coloca en el discurso del analista impotencia y en el discurso del analizante imposibilidad. Y creo que se habló del pasaje de la impotencia a la imposibilidad. Lo digo como lo tenía anotado. Se dirige al significante amo. ¿Qué quiere decir? El sujeto dividido se dirige al significante amo en todas las acepciones que a uno se le ocurran. No solo significante amo, sino que la histérica, de alguna manera, identificada al padre, le pide al padre que sepa sobre lo que es el sexo. Fundamentalmente el sexo femenino. Ese es el discurso analizante. Lo señalo por lo que viene después. A diferencia del discurso del analista, que en tanto semblante de A se dirige al sujeto dividido. Lo recuerdo, muchos lo tienen presente, y se trata de producir un significante que coloque a la verdad, al S2, al saber en el lugar de la verdad. Esto yo interpreto, este significante 1 es la interpretación. Esa es mi lectura. La interpretación coloca, de alguna manera, al saber en el lugar de la verdad. Lacan se ocupa de lo incurable a partir entonces de la proposición del 9 de octubre y en los seminarios posteriores. Evidentemente preocupado por el fin del análisis y el pase de analizante a psicoanalista. Voy a dar mi respuesta teniendo en cuenta que Lacan ha dicho que me la paso pasando el pase. O sea que el pasaje de analizante a analista no es definitivo. Hay también pasaje de analista a analizante. De analista a analizante. Este pasaje de analista a analizante se cumple inexorablemente. Por ahí podemos pensar en el fin de análisis y en análisis terminable e interminable, cuando digo esto de que el analista, ha dicho Lacan, es al menos dos. El que hace su práctica y el que su práctica la teoriza. Entonces, en la teorización de la práctica hace un pasaje de analista a analizante. El analista en su práctica se comporta según su savoir y faire. En su práctica, con el analizante. Él no habla personalmente, él escucha, interpreta, etc. La cuestión no termina ahí, es necesario dar otro paso más. No termina en la práctica. Es necesario este otro paso que es teorización sobre la práctica. El otro día, en el aniversario de la escuela, dije que estábamos en una escuela en condición de analizantes. Podemos decir, es una escuela analista, pero es una escuela donde si venimos a hablar como analizantes. Y generamos constantemente transferencias, porque esa es la condición del analizante, generar transferencias, que en el mejor de los casos son transferencias de trabajo. En el mejor de los casos, como ahora, estamos en una jornada de trabajo, en un coloquio de trabajo. Y otras veces son transferencias a secas, porque también pasa en la comunidad, pasan transferencias, digo, neuróticas, de amor, de odio, etcétera. No podemos evitar que pasen. Se trata de que este discurso analizante tenga como objeto interrogar a nuestra práctica. Tenga como objeto interrogar a nuestra práctica, en tanto
analizantes de nuestra práctica. Es decir, pasamos a la posición de sujeto dividido, y esto conlleva, como decía antes, otras transferencias. En relación a lo real de la clínica, recuerdo que Lacan dijo, la clínica psicoanalítica es lo real imposible a soportar, corregí yo. Esta pequeña corrección que he hecho, de la traducción tradicional, donde digo a y no de soportar, porque no es lo mismo imposible a soportar que imposible de soportar. Esto le pasa al neurótico, es una importancia crucial en relación a lo que pienso del fin de análisis y su relación con lo real. Hay en el fin del análisis otro tipo de relación con lo real. Para el caso de aquel que va a hablar en un análisis, se trata de lo real que lo habita, sin que él se dé cuenta de ese real, que se puede llamar objeto A, no hay relación sexual, no es lo mismo las dos cosas, no es lo mismo, no hay relación sexual que objeto A. Lacan dijo en su momento que el objeto era su invento, pero después dijo que su invento era lo real. Así que, y que no se iguala objeto A y no hay relación sexual. También real son los traumas. También son los padres que te tocaron. Hago relación a lo que decía José en la mesa anterior. Los padres que te tocaron son reales. Lo real está presente no solo en la pandemia, no solo en la pandemia, no solo en la guerra, o en la sequía, o si hace frío o calor. Está presente en la estructura RSI. El analizante quiere que haya alguien, el sujeto dividido, quiere que haya alguien, no cualquiera, que le diga, que sepa qué hacer con lo real. Que alguien sepa que se busca un amo, decía Lacan en su momento. Alguien que sepa, eso es lo que busca el sujeto dividido. El otro con mayúscula. Puede ser analista o quien fuera. Primero, cuando niño, eran sus padres. Después serán otros. Se entiende que en la constitución subjetiva el desamparo inicial y también el desamparo frente a la vida y el desamparo frente a la muerte son dos desamparos importantes. Desamparo frente a la vida y desamparo frente a la muerte hace que el sujeto, el parletre, busque un otro. La constitución subjetiva, tal como se desprende de la castración, implica la presencia ideal del otro que sabe. Es decir, el nombre del padre, que ejerce la castración. Perversión lo llamó Lacan, o sea, aversión al padre. Cuando digo transferencia me estoy refiriendo exactamente a esta cuestión de la castración. La castración genera transferencias y porque se genera a partir de ahí, de la transferencia se genera a partir de la castración, de la operación del nombre del padre. Ahora, la transferencia de trabajo es una cosa, y es aceptar la ignorancia y ponerla a trabajar, la ignorancia en que estamos en cuanto a lo real de la clínica, y ponerlo a trabajar, y ponernos a trabajar como analizantes que como lo estamos haciendo. También hay transferencia al maestro, que no es lo mismo que transferencia al amo. Lacan decía en la apertura de la sección clínica, lo digo esto para... alguien hoy nombró la apertura de la sección clínica, creo que fue el colega uruguayo, Fabián. Dijo, es preciso interrogar a los analistas a fin que den cuenta de aquello que su práctica tiene de azarosa, que justifique que Freud haya existido. Y un poco antes de terminar con esta frase había dicho que la clínica psicoanalítica es una manera de interrogar al psicoanalista, de urgirlo a declarar sus razones. Esto fue en el 77, enero del 77. Es decir, que hay que hablar. El analista tiene que dar sus razones. Bien, hablamos de fin de análisis y lo incurable, y tal vez tenga algo más que decir de lo incurable, que adelanto. Es un incurable singular de cada uno. Cada uno tiene su propio incurable.
Ahora, ¿cómo opera un análisis y de qué se trata la cura y cuál es su límite? En primer lugar, se trata, siguiendo a Freud, de las inhibiciones, de los síntomas, de las angustias, de los fantasmas. La lista es larga, los duelos, los traumas, etc. El psicoanálisis nos enseña que todos estos padecimientos provienen de la particular constitución subjetiva de los parletres. Como diría Lacan, lo que fue hecho con la palabra deberá ser deshecho por la palabra en el análisis. No es que si uno tiene incontinencia urinaria, era un caso típico, termine conformándose con que me sigo meando pero ya no me importa. Como se decía para desprestigiar el psicoanálisis. Y tomo algo que dijo José hoy con Juanito, que la fobia no le impidió hacer su síntoma, de alguna manera. Porque el problema del análisis es cuando tenés un síntoma que te impide salir adelante. Tanto Lacan como Freud han dicho, de distinta manera, pero han dicho lo mismo, que una interpretación justa disuelve el síntoma. Se trata entonces de que los síntomas y las angustias desaparezcan. No digo definitivamente, no digo que a una E no pueda tener angustia o síntomas, sigue siendo un parletre. Se trata de atravesar los fantasmas y de aflojar las inhibiciones, de hacer los duelos correspondientes. No solamente de todo esto que acabo de enumerar rápidamente, todas estas cuestiones implican indudablemente una mejoría. También podríamos agregar que se trata de otro modo de gozar en el fin del análisis, otro modo de hacer con el goce. Nada de todo esto se excluye, no podemos aspirar a todo, simplemente porque no hay todo. El fin del análisis no implica la desaparición del inconsciente, ni del goce, ni de la angustia. Se trata de otra cosa más estructural. Se trata de un cambio en la posición subjetiva, graficado de alguna manera en el pasaje analizante-analista. Pero ojo, dije también hay pasaje de analista-analizante. Ahora bien, una vez finalizado el análisis, este pasaje de analista-analizante no vuelve a la condición anterior. Algo cambió en este pasaje. Sin dudas, si hubo un final de análisis, algo cambió. No es para nada lo mismo. El cambio puede ser sutil, pero es fundamental. No es que cambió lo real. Lo real no cambia. Siempre se vuelve al mismo lugar. Hay, como dijimos, esporádicas irrupciones, como ha sido la pandemia que hemos vivido, la guerra, la sequía, tan presentes en nuestra vida últimamente. Hay otros reales más cercanos a nuestra singularidad. Como decía antes, los padres que nos tocaron, los hermanos, las pérdidas sufridas, los duelos no realizados, lo real del otro con el que convivimos, los innumerables reales de nuestros colegas y los nuestros propios. Todo esto no cambia. Lo real, insisto, es lo que no cambia. Ahora, cuando escribí esto, empecé a tener dudas. ¿Es verdad que lo real no cambia? Pero permítame mantener la noción de que lo real es lo que no cambia. Lo que un psicoanálisis puede cambiar efectivamente no es lo real. Lo que sí cambia, lo que podemos cambiar, lo que el psicoanálisis cura es la posición subjetiva del analizante. El neurótico reclama para sí que haya otro, con mayúsculas, amo o maestro, no es lo mismo, aunque cumplan con la misma función. Es decir, se supone que saben hacer con lo real. Que puedan con lo real, que tienen el poder de transformar lo real, digo el amo y el maestro. Es lo que los religiosos no pueden entender,
¿por qué Dios no hace algo para cambiar las injusticias del mundo? El fin de análisis no implica tener una posición escéptica con lo real, sino una posición activa. Poder aceptar el límite que implica lo real, es decir, poder soportar lo real y aceptar que no hay nadie a quien recurrir para que eso cambie. Tal vez sea una posición extrema la que voy a plantear, ¿no? Pero, porque hay otros, seguramente uno va al médico, para construir una casa va al arquitecto, ingeniero, existen otros, pero no son otros, son otros especializados. Y existe la tecnología, que hay que pensarla como, por ahí como un otro con mayúscula. Lo cual no digo que es una posición conformista, es saber que no hay otro, que no podemos recurrir al otro para que nos resuelva nuestra propia vida. No es nada fácil, es muy difícil, y quiero terminar diciendo, esto no implica, sino todo lo contrario, que si bien la palabra no alcanza, la palabra es la única herramienta que tenemos para decir, y esto sin duda es una gran ayuda. Hablar es muy importante. Tenía 2 o 3 cosas que agregar, pero no sé si tengo un minuto. No. Bueno, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Vamos a escuchar ahora a Analía Mekdesian, quien es psicoanalista, AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución donde dicta sus seminarios, así como también en otras instituciones. Bueno, hola, hola, ahí sí, bien. Buenas tardes, no sé qué decir, estamos como atemporales. Bueno, es un gusto estar aquí en esta última actividad presidida por nuestra querida Clara Kruglak y la comisión directiva que acompaña. A cada uno, gracias por el enorme trabajo, sé lo que es esto. Y a Luján Manigrasso, la invitación por la comisión organizadora del coloquio y a cada uno de los integrantes. Bien. También el hecho de estar en este panel de cierre junto a queridos colegas y amigos con quienes venimos trabajando hace tantos y tantos años en la escuela. Se trata de un fin ahora del coloquio y sobre todo seguir pasando por los temas que nos implican como analistas a la luz de las particularidades de la clínica de nuestro tiempo, como también la importancia que esto tiene para la formación de los analistas en nuestro tiempo. Se trata del fin de un análisis, van a ver que hay algunas reiteraciones, pero que vienen por lecturas de cada uno, y lo incurable, lo que supone a priori por la disyunción inclusiva y una relación de implicancia estructural entre lo incurable y el fin de un análisis. Y también quisiera señalar su diferencia con la finalidad. Fin y finalidad no es lo mismo. Entonces, tampoco es lo mismo, podría pensar, el fin de un análisis para alguien que no es analista y la responsabilidad que implica el fin del análisis de un analista, puesto que esto sí toca decididamente a una práctica de escuela y también a lo que hace a la formación de los analistas para que el análisis prosiga, a condición de interrogar cada vez qué es para cada analista ese fin que dice sostener. Todo fin implica también que hubo un comienzo, es una dialéctica inexorable, porque hay fin, hay comienzo. Y lo incurable, me reía porque Benja lo trajo, nos conduce a pensar que en el recorrido hay lo curable, no digo lo curado,
digo lo curable. Entonces, ¿de qué cura un análisis? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su límite? Y cómo un analista puede hacer transmisión de ese real que incida en la formación de los analistas y en la práctica misma del análisis. Porque si el análisis no produce algo nuevo en el parletre, ¿por qué alguien se analizaría? Y en todo caso, ¿en qué radica diferencias de otras prácticas clínicas eso novedoso que porta el discurso del psicoanálisis y la posición del analista en la transferencia? Hablar de lo incurable me recuerda, y lo habíamos hablado con Clara, que hace muchos años en la gestión que acompañabas con Dani Paola, se había hecho un seminario acerca de lo incurable y la dirección de la cura, y vuelve lo incurable en una disyunción en relación al fin y a la dirección de la cura. Entonces, hablar de lo incurable y la dirección de la cura en relación al fin de un análisis toca a la función deseo del analista, sin lo cual se hace impensable la cura misma. Pero también hablar de la función deseo del analista requiere, me parece, de algunas reflexiones al respecto. Por un lado, pensaba que hay implicancia estructural entre la función deseo del analista y la dirección de la cura, implicancia que se haya sostenida por la posición que el analista sostiene en la transferencia desde el inicio del análisis que conduce hacia y hasta su fin. Lo subrayo esto hacia porque marca la dirección, un camino, lo que debe ser recorrido. Y hasta su fin, puesto que el análisis tiene un fin. En todo caso, es lo que nos pone a trabajar permanentemente. A la luz, poder interrogar ese fin en cada análisis pone en causa cada vez el límite o el fin del análisis del analista, lugar desde el que se sostiene la función deseo del analista. En principio, este fin lo ubico como la localización y la delimitación de un real que tenemos que precisar cada vez, puesto que no hay un universal de ese real al que se arriba en cada fin de análisis. Y esto me lleva a reiterar algo que decía en el 2003. No hay matema del fin del análisis. Y es en este lugar donde la investigación del análisis del analista a través del dispositivo del PASE nos pone a trabajar sobre este real incurable que hace causa a la función deseo del analista. Bien. Lacan en Literature dice que el sujeto, al estar dividido por el lenguaje, uno de sus registros puede satisfacerse con relación a la escritura y el otro a la palabra. Y es del lado de la escritura donde se conecta lo que trata de interrogar, lo que ocurre con el inconsciente, cuando dice que el inconsciente es algo en lo real. ¿Qué escritura particular promueve el análisis del analista llevado hasta su fin, posición que toma cada vez que da inicio al análisis de un analizante? Por su parte, también Lacan nos dice que empezar un análisis, comenzar un análisis es un acto. Y duda si es un acto, oscila entre si es un acto del analista o del analizante. Lo que implica justamente, dirá, ¿es o sí un acto?, se pregunta inicialmente. Ciertamente lo confirma, dice que sí. Solo que ¿quién hace el acto? Hemos de remarcar lo que implica en aquel que se mete en el psicoanálisis, lo que implica justamente la dimisión del acto, que se hace muy difícil en ese sentido atribuir la estructura del acto a aquel que se mete en un análisis. Esta complejidad del párrafo me lleva a pensar que si bien todo análisis comienza con una demanda,
es una demanda que inexorablemente debe ser dirigida a alguien, el analista. Y esa demanda está sostenida, por un lado, del analista que se presta a que la verdad que ese saber comporta, indescifrable en el momento de inicio, ya que carece de la inscripción escritural necesaria para poder abordarla, halle su localización. Se trata en la demanda de una búsqueda de un saber que inicialmente es el saber que conduce a un analizante a curarse de un síntoma, de un sufrimiento, de una inhibición, de una angustia. Ese saber inexorablemente lo localiza en el otro, y el otro hace esa ficción, el analista, de ser no solo depositario del saber, que conduciría a la relación simbólica de la estructura, sino saber que se dispone a la localización de un real sostenido del objeto A. Bien, entonces, esa verdad que se busca tiene que ver con la relación al goce, que vía transferencia no puede ser de otro modo que a expensas del analista. Es de los derroteros de esta función de la que por la presencia del analista se sostiene en la transferencia, que el devenir de un análisis podrá conducir hacia su fin. Gracias. Bueno, buenas noches. En principio le quería agradecer especialmente a la comisión directiva, a Alejandra Rodrigo, a Clara especialmente por haber sostenido en estos 2 años el tema del fin del análisis con tanto ahínco, con tanta dedicación y con tanto interés, y habernos puesto a trabajar a todos en este tema. Estoy muy contenta de estar compartiendo con colegas y amigos queridos esta mesa, y agradezco a Luján Manigrasso haberme convocado en esta oportunidad para participar de este panel. ¿Qué decir una vez más acerca de un fin de análisis, de sus restos, de lo que nos motoriza y nos causa, especialmente a esta hora de la noche? Les agradezco que estén un sábado, a los que están presentes, a los que están detrás de la pantalla. Somos muy voluntariosos, realmente. Como estamos sobre el final de este coloquio, me imagino que se habrá hecho referencia innumerables veces a la cita de Lacan del Seminario 15, del acto psicoanalítico que dio origen a nuestra convocatoria, aquella que conjuga el fin y lo incurable, referencia obligada, punto de partida de desarrollos ulteriores de Lacan y propios para dar cuenta de lo que pensamos y proponemos para un fin posible. Entonces, ¿qué relación entre saber y verdad? ¿Qué querrá decir que al fin de un análisis la falta que se llama deseo está encarnada en la castración? Y más aún, ¿cómo leer la remanida y no por eso menos relevante afirmación respecto a que el término del análisis consiste en la caída del sujeto supuesto saber y su reducción a un advenimiento de ese objeto A como causa de la división del sujeto que viene a su lugar? Bien. Me pregunté infinidad de veces y me detuve más veces aún en el acto que remite a su lugar al sujeto supuesto saber, a las dificultades que en ocasiones se escuchan en los testimonios de Pase, en los análisis que se eternizan, en los analistas que no caducan, en fin, en la famosa frase de Safwan, que ya fue citado tantas veces por nosotros hoy: ¿por qué tantos análisis comienzan y tan pocos terminan? Traigo mis preguntas después de largos años interrogando el tema del fin del análisis.
¿será que la puesta en cuestión del sujeto supuesto saber implica la subversión de todo el funcionamiento del saber al cual, aún sin reconocerlo, estamos tan arraigados y afirmados? Y respecto a la pregunta, ¿qué deviene el sujeto supuesto saber? El psicoanalista, dice Lacan, sabe en principio lo que él deviene. Ciertamente él cae, nos va a decir en el acto psicoanalítico, en la clase del 17 del 1 del 68. Si bien repetimos esto una y otra vez, ¿damos cuenta de la dificultad que este movimiento conlleva en ciertas ocasiones? Y bien, ¿cómo dar cuenta en el curso de un análisis de estas operaciones en las cuales el sujeto se reconoce causado en su división de sujeto, pero fundamentalmente marcado por una hallancia, la de la castración? Sujeto advertido por las vueltas del análisis, en la insistencia de la repetición, por la reiteración de la castración. Es esto lo que nos permitirá pensar un fin posible. Me preguntaba en el conversatorio de la EFBA del 3 de junio del 21, ¿qué del amor que se pone en juego en la transferencia tan necesario para que un análisis comience podría ser complejo en los tiempos de un final si el analista no se interroga suficientemente por el lugar que ocupa? Para avanzar sobre este tema, me parece indispensable volver a relevar una vez más la posición de cada analista respecto del saber. Analista que se hace causa del deseo del analizante, que se ciñe a la letra de goce que se recorta, que contornea un vacío y cierne un real para que un fin sea posible. Solo a partir de la letra tendremos acceso a lo real. A mi entender, es la letra lo que erosiona el saber, desgasta el goce y produce lectura. Entonces, lo que se interpreta no es la transferencia, es el inconsciente que no se exhausta en un fin posible, dado que sigue produciendo efectos, en tanto un análisis no produce la exhaustación de la repetición, sino que en la sucesiva confrontación con lo real permite dar a leer cómo se va produciendo en transferencia cierta pérdida de goce o lo que el análisis pudo hacer con los síntomas. En el discurso analítico no se trata sino de lo que se lee, de lo que interroga la sujeción del sujeto al objeto que lo retuvo e interroga el deseo del otro, que siempre es opaco. Es el sujeto del inconsciente que embraga sobre el cuerpo, que se deja penetrar cada vez por otro objeto, que da cuenta de las variadas fijaciones, de las innumerables castraciones y de los nuevos goces en el azar. Si planteo que es la lectura la que desupone el saber, ella, la lectura, es la trama de su erosión. Lacan, al final de su obra, afirma que es imposible saber quién lee. Lo dice, en momento de concluir, en la clase del 10 del 1 al 78. Afirma también que hay escritura en el inconsciente. Luego agregará, eso se lee. Yo agregaría, en tanto el otro está castrado. Resalto que lo que se lee en transferencia percute el goce y produce escritura. Si del análisis se desprende una experiencia, es la que nos remite a la experiencia del inconsciente. Es desde allí que propongo lo que entiendo daría la chance de un fin posible.
no solo el desciframiento del inconsciente, sino también la lectura de la cifra de goce que retuvo y mortificó. Entonces se podrá hacer pasar de alguna manera cómo el sujeto tramitó sus duelos del objeto que fue para el otro, o la pregunta por los objetos que lo atenazaron y retuvieron, y testimoniar el modo en que alguien se desembrolló. Eso se escribe, eso se da a leer. Ya no es relevante quién lee. Pienso también un fin posible cuando la pulsión de muerte deja de insistir atronadoramente y se ha podido erradicar cierta complicidad con la misma, estableciendo la chance y la disponibilidad para producir nuevos enlaces a la luz de que si hay algo incurable es la Spaltung, la división. Entiendo que en un fin habremos de encontrarnos con un sujeto advertido de los lugares en los que tropieza para poder relanzar su deseo, sujeto para quien deseo y goce tengan una articulación posible. Para que un fin sea posible, relevo que es necesaria la castración para que el deseo se oriente hacia la vida. También poder dar cuenta de qué modo el pasaje por el objeto dio lugar a la causa y a la confrontación con lo incurable, haciendo lazo entre la vida y la muerte. Por otra parte, no se trata solo del desciframiento del inconsciente en un fin posible, sino también, como dije, de la lectura de la cifra de goce que retuvo un sujeto habitado por la falta, inconsciente, trabajado en y por el análisis. De este modo, la relación en un final no será al analista, será al inconsciente, que sigue produciendo efectos. Situarse como deseante implica una relación a la falta, que da cuenta de la castración. El límite de la experiencia será siempre el modo de operar con lo real, y un fin conlleva necesariamente la idea de la caducidad del analista. Si no es con palabras que escribimos lo real, es con pequeñas letras, nos dice Lacan en las conferencias de Estados Unidos en Yale, el 24 del 11 del 75, digo como propone Lacan en Yale, lo determinante será la materialidad de la letra y la lectura que esa insistencia deja y nos confronta con el inconsciente donde se manifiesta el deseo. El analista lee las articulaciones de lo que es dicho. Es por eso que entiendo que la transferencia se resuelve a la letra. Solo la introducción del inconsciente cambia la relación con el saber y permite desenmascarar la relación de un sujeto con su goce, previo paso por la repetición y la lectura de los modos de fallar que escriturarán la mengua de goce, repetición de lo real, recurso al goce que en cada vuelta subraya una pérdida y da cuenta que no hay relación sexual mientras sitúa al sujeto ante la falta. La lógica que sostiene nuestra práctica es la existencia del inconsciente y la ética que debiera orientarnos es relativa al deseo y al discurso. Advertidos que la experiencia repite al fallar que no hay relación sexual, estaremos atentos a que el recurso para nosotros debe ser el inconsciente y el ciframiento es del orden del goce, tal como nos dice Lacan en la conferencia de la Gran Mot el 2 del 11 del 73. Si en esta oportunidad intento dar razones de una práctica, esto implica dar razones de la castración, lo cual también me hace interrogarme
por nuestro lugar como analistas, a la espera de que el vicio del analista de ser persona no nos torne ineptos, no nos ubique como amos y nos permita ubicarnos ocupando el lugar de semblante de A, causa de deseo de quien se analiza, lugar del cual debemos caer inexorablemente, no sin antes haber interrogado nuestra posición respecto del saber. Los análisis concluyen si hay un analista que puede ocupar dicho lugar, llevar la marca de transmitir un deseo inédito y un analizante que pudo interrogar su relación al saber confrontado con la verdad incurable de su división. A esta altura no tengo ningún ideal respecto de un fin del análisis. Entiendo que hay en ocasiones cierta cuota de goce irreductible, en el mejor de los casos, nuevos horizontes para la pulsión y necesariamente la confrontación con el límite en el saber. Situarse como deseante implica una relación a la falta que da cuenta de la castración. Hasta aquí y gracias. Gracias, Analía. Abrimos entonces un espacio de preguntas y comentarios. Bueno, empezamos escuchando a Rosa Beg. Bueno, Y luego a Silvia Weinstein. estoy llena de agradecimientos realmente para todos, para toda la organización de este coloquio y confirmando y afirmando a partir de todos los trabajos escuchados, porque resistí desde ayer hasta ahora, como la canción, resistiré, que han sido realmente muy reconfortantes y nutritivos en relación a confirmar algo que en algún momento lo expuso Freud, más allá del principio al placer, y también Lacan, cuando nos habla de Santón, cuántos fracasos llevamos en relación a nuestro trabajo, ¿no? Así como la buena producción de los análisis, también están los que no han llegado a su fin de análisis, pero lo más importante es que este coloquio confirma, que afirma que realmente lo incurable y la división del sujeto, como bien dijo recién Analía, Pepa, es lo que nos hace y nos produce a ponernos a trabajar y a hablar, y a reformular realmente hasta dónde llega nuestra posibilidad de ayuda con nuestro trabajo como analistas, a todos aquellos analizantes o los que tengan ganas de analizarse. No solo está el deseo del analista, también el deseo del analizante, de querer saber algo más de sí mismo, de querer superar su sufrimiento, o lo mal que lo pasa, pero no podemos más que decir que este coloquio en relación al fin y la finalidad conlleva en sí mismo, que afirma, que reafirma, que lo incurable es lo que nos hace producir y hablar, y seguir hablando. Bueno, era esto. Agradecimientos para todos. A todos. Gracias. Bueno, gracias, Rosa. Escuchamos ahora a Silvia Weinstein. Sí, bueno, muchas gracias a los participantes de esta mesa. Tal como dice el título del coloquio,
el fin de un análisis, lo incurable. Y ahora llegamos al fin de un coloquio, entre otros. Yo espero que estos coloquios sigan produciendo el trabajo que produjo este. Voy a empezar por Amalia. Amalia, vos acentuaste, me parece muy importante, la dimensión temporal, ya que se habla de, el fin de un análisis. El fin alude a la temporalidad. Quería preguntarte, ¿desde qué punto de vista vos pensás la dimensión temporal en el fin del análisis, de un análisis? Benjamín, vos dijiste que ibas a hablar de lo incurable, de lo cual hablaste, y de lo curable. Y yo me quedé con la pregunta de ¿y lo curable? Y la contestó Analía. Analía Begdesian, me pareció a mí. Cuando dijo que lo curable para ella está en el recorrido de un análisis, que supongo que para vos, por lo que vos pensaste en relación al recorrido de un análisis, que se trata de gozar de otro modo o posicionarse de otro modo frente a lo real, que nunca cambia, dijiste. Ahora bien, la pregunta es esta: si el sujeto se puede, es decir, el analizante, se puede situar de otro modo respecto a lo real, ¿no será que lo real pasa a tener, es otro real? Que vos mismo lo planteaste cuando dijiste, lo real no cambia, después dijiste, pero ¿cómo no cambia? Bueno, yo estaba pensando lo mismo en ese momento, Benja. Analía Stepak, te quería comentar algo a propósito de que citaste a Safwan, que tantos lo citaron hoy. Y como vos nombraste el amor de transferencia, hay una frase de Safwan justamente que dice que el amor de transferencia es el único amor que aspira a que se termine. Y lo que quería preguntarle a toda la mesa es, cuando se habla de la caída del analista, ¿de qué estamos hablando? ¿Que el analista se cae? ¿Que cae para el analizante? Pues ya lo escuché en un montón de ponencias. Entonces me interesa, sí, ya que estamos en el fin del coloquio, si alguien puede responder esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Silvia. Clara. Bueno, creo que es de voluntariosa, Analia, que voy a hacer preguntas. Porque creo que eso voluntario, justamente, Amalia, tiene que ver con este incurable, ¿no? Después del siglo V, donde a la humanidad se le tornó voluntario y responsable sus actos, digamos que somos responsables de este sábado en la escuela presencial y los queridos amigos que también están por allá, por el Zoom. Bueno, gratitud es lo primero que tengo así como a borbotones. Y es que no paran de proponer cosas para seguir pensando. Entonces, es verdad que estamos en el fin del coloquio, pero siguen abriendo cuestiones. Amalia, nos trajiste la cuestión de lo que resiste al fin de la transferencia como un obstáculo para la terminación de los análisis, y subrayabas la cuestión de lo insatisfactorio del resultado que mencionaba Freud, pero también dice que podemos dar por anticipado la insuficiencia de ese resultado, como una tarea inacabada, prácticamente estructuralmente, que creo que es lo que releva Lacan. Y volviste a traer algo que fue tomado ya en este coloquio, pero desde otro ángulo también, que es la cuestión del masoquismo,
en relación a la reacción terapéutica negativa, como si hubiese una, hablando de la voluntad, como una voluntad en contra de la cura, ¿no? Y al mencionar la reacción terapéutica negativa, te pregunto si esto del masoquismo, en relación a lo que Freud apunta de la culpa prestada, que lo pone a pie de página, que es un tema que me inquieta hace un montón de tiempo, porque toca la identificación, y yo creo que en el final del análisis, ¿sí? Las cuestiones que se juegan en el territorio de la identificación, es como que por ahí también tendríamos que meternos para horadar. Por ejemplo, esto que decía recién Silvia en la pregunta, ¿no? La caída del analista. O sea, son caídas también que tienen que ver con la identificación a trazos, a marcas. Entonces te quería preguntar esto, ¿no? La relación de esta resistencia, lo que resiste a la cura, ¿sí? Con este subrayado del masoquismo en relación a la culpa. Benjamín, lo curable. Sí, antes, en off, antes de que empezara la mesa, me recordabas que el año pasado me habías invitado a un seminario tuyo donde pude hablar de esto, y claro que me refrescaste y me avivaste la cuestión del interés por el tema, que ya había sido planteado, como bien dijo Analía, en el 2003, cuando se inaugura el seminario de escuela, con la gestión de Daniel Paola, donde yo lo acompañé como vice. Se inaugura el seminario de escuela con el tema lo incurable y la dirección de la cura, y al año siguiente hablamos del deseo del analista. O sea que 20 años no es nada. Febril la mirada. Mirá dónde estamos. Entonces, lo curable. Y es sábado. Fiebre de sábado a la noche. Sí. Ahora empieza la música. Hay algo que hablaste, que volviste a poner un subrayado interesante en relación a lo curable, y retomaste esta frase de Lacan de me la paso pasando el pase, para recordarnos que el pase, ¿sí? No es una cuestión definitiva, pero sí el que pasó por la experiencia, ¿sí? Ya no es lo mismo, tanto como del fin del análisis. Pero hay algo que pasa, y esta es la oportunidad que me dan, por eso tanta gratitud, que es lo siguiente: el me la paso pasando el pase es en la extensión. Y es esto, creo, lo que estamos haciendo, y no sé, que tomo graciosamente la palabra de la voluntad, qué voluntariosos que somos, pero que creo que es un modo de estar pasando el pase todo el tiempo cuando estamos en la extensión, ocupándonos de temas que realmente implican nuestra práctica y dar cuenta o dar razones, ¿sí? De nuestra práctica. Bueno, quería preguntarte si estabas de acuerdo con esta lectura del me la paso pasando el pase, tiene que ver con el pase en la extensión. Analía. Analía Megdesian, de Nanclares, para nombrar a tu paciente también. Qué suerte, qué maravilloso que puedas retomar aquello de que no hay matema del fin del análisis. Y cuando decís no hay matemas, me sugiere preguntarte que los términos que podrían llegar a escribir un matema para hacer la fórmula, al decir no hay matema, es que ¿cuántos términos podrían haber para hablar del fin del análisis? ¿Están implicados el analista, el analizante? ¿De qué se trata? ¿Es una expresión resignada? No hay matema, pero podría haberlo si circunscribimos los términos de los que están en juego. Esa es una pregunta. Y no es relevante quién lee, sino que eso se lee. Analía Stepak. Y situas lo incurable en la división subjetiva, en la Spaltung. No es relevante quién lee.
pero quien lee está puesto ahí. Ah, bueno, pero lo vas a contestar en voz alta. Listo. Ahora cuando respondes entonces, sí, no es relevante quién lee. Creo que eso quería preguntarte, ¿no? Hay un comentario o pregunta más. Alejandra Rodrigo, ¿querés ahora? Bueno, recorriendo lo que trajeron, en primer lugar, gracias, porque estuvo en consonancia todo el tiempo la cuestión de la desuposición del saber, todo el tiempo, y su relación a lo real. Entonces, me parecía, Amalia, que vos traías el analista como soporte, que hace soporte a lo real. Y Benjamín, decías que hay un suponer saber hacer con lo real. En el sentido, yo te iba a preguntar de una nueva fórmula del sujeto supuesto saber advenido al final del análisis. Hay una suposición del saber hacer con lo real que en algún punto, voy a decir medio una herejía, está desde el comienzo, porque eso se le supone a un analista, que sepa hacer con lo real, ¿no? No solamente que hay un sujeto prometido al saber. Y Analía Maidesian, creo que encuentro ahí una resonancia en lo que trajo Analía Estepac respecto del dejarse caer, ¿no? Y de la incidencia, me gustó, Ana, lo que trajiste de la incidencia de eso en los analistas. En ese punto me parece que el trabajo que ustedes están haciendo cada vez que toman la palabra, cada quien haya pasado por la experiencia y siendo nominado, también va pasando a la escena de la escuela, esto que traía Clara de me la paso pasando el pase, pero también cómo incide eso en el lazo, pero además para cada analista en su trabajo analítico. Esa es la cuestión. Y te quiero preguntar, Analía, si cuando vos decís que la lectura desupone el saber, me preguntaba por qué hablas de lectura y no de acto o de interpretación. O sea, se lee, pero ¿alcanza con solo leer? ¿Qué eficacia produce eso en relación al final? Bueno, ya está, a esta hora me llevo las preguntas. No, sí, es difícil despabilarse, la estufa sigue prendida, así que fiebre de sábado a la noche. No, ya está. No, me quedo pensando varias cosas, ¿no? En relación a esto del masoquismo, me parece que es una punta para seguir investigando en relación a esto que decía José también en la mesa anterior, ¿no? Si sobre el final se trata de asumir que ese dolor de existir va a seguir porque es estructural, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo afrontamos? Por otro lado, también, bueno, respecto de la posición del analista, ahí hay algo para investigar sobre el masoquismo, ¿no? Ese lugar de semblante de objeto, bueno, el dejarse tomar en la transferencia, ¿no? Dejarse pegar por eso que ahí sucede discursivamente. Y por otro lado pensaba en esto de la caída del analista, que es algo que me sigue trabajando, y que se enlaza con lo de los tiempos que preguntaba Silvia también, en esto de cuál es el tiempo del final del análisis, que tiene que ver con el tiempo de concluir, que de alguna manera torsiona y reversiona lo que estaba desde un comienzo, ¿no? Y por otro lado pensaba en la cuestión de si entendemos que el síntoma
el analista forma parte del síntoma, el desenlace de la transferencia implica poder soltarse de ese lugar. O sea que ahí está la caída del analista. Este sueño que traía Analía, de la paciente, donde aparece esto del velorio, llevar una flor ahí al velorio, claro, del analista, o que aparezca un sueño en el cual la analista cae como en una especie de desmayo. Bueno, eso tiene que ver con que se inscribe en el inconsciente la posibilidad de ese desenlace. La cuestión está después en si vamos a asumirlo o no asumirlo a ese desenlace, porque 25 años yendo a un mismo lugar con un analista, o más, ¿cuánto tiempo nos lleva a analizarnos, ¿no? El tiempo cronológico. Bueno, eso implica después dejar ese espacio. Y por otro lado, pensaba en la extensión con algo que apareció, como ese resto que queda. Ese resto que tiene que ver con el amor al inconsciente, lo ponemos a jugar con los otros en la extensión. O sea, lo hacemos transferencia de trabajo, me parece. Bueno. Tengo muchas cosas para decir, pero teniendo en cuenta que estamos en trasnoche, voy a ser breve. Bueno, lo curable que yo creo que me preguntaba Silvia Weinstein, o que respondía Analía por mí, para mí es de alguna manera este pasaje de sujeto que busca un amo, que busca un otro, a la caída de ese otro, no buscarlo más, arreglársela solo. Es lo curable, por supuesto, análisis de por medio. Quería señalar esto, de que lo real, tenemos que tener una idea de lo real que yo creo que a veces no tenemos. Parece que lo real es algo esotérico, algo oculto, algo difícil. Y si tenemos en cuenta lo que es la enseñanza de Lacan del nudo, lo real está en cada momento. Creo que fuiste vos, Clara, que hablaste del decir. En cada decir ya hay un real, además de lo que se diga, que lo simbólico, pero el hecho de decir, el hecho de estar acá a esta hora, después de 2 días, es real. Después es como se cuenta ese real. Ahora, la cuestión que me hizo decir que lo real no cambia, tiene que ver con la clínica psicoanalítica y con que los analizantes, en general, vienen a tratar de cambiar al otro que los acompaña, a los padres. Quieren que los padres no aceptan a los padres que le tocaron, sino que quieren transformar a sus padres, a sus parejas, a su jefe. Entonces, todo el esfuerzo neurótico por una relación con el otro, que si me miró, si me saludó, si me quiere, no me quiere, es un tema que está presente todo el tiempo y en cada momento lo real está anudado a lo simbólico y lo imaginario, en cada momento. Lo que pasa es que no cambia, se trata del análisis de hacer cambiar ese real, de poder aceptar que esos padres reales y no esos padres imaginarios, simbólicos que nos tocaron. Esto por un lado, ¿no? Y yo creo que es la terminación del análisis, 2 cosas. Una, me voy a adelantar a lo que decía, responder mi versión de lo que es que no hay más tema al fin del análisis, porque es un real y lo real no se escribe. Es como que no hay significante de la mujer ni de la muerte. Lo real no se escribe, es mudo. Es así. Lo real hay que enfrentarlo. Si uno está subjetivamente de alguna manera plantado, de otra manera plantado que neuróticamente, entonces enfrenta lo real de otra manera que sí tenés que llamar a tu papá o a tu mamá o a quien sea para que se haga cargo de ese real. Qué sé yo
puedo acordarme de la clínica, me acuerdo muy bien de algún paciente que me decía, acompáñame vos a hablar con mi jefe, ¿no? Estaba muerto de miedo. Pero bueno, si uno puede cambiar su posición subjetiva, enfrenta lo real como que le toque. Es verdad que la ciencia cambia lo real. Ese es un real. Ahora, la ciencia cambia los reales constantemente. Ahora, ¿el psicoanálisis puede cambiar un real? Y yo creo que sí que puede cambiar un real. Dije que no cambia para poner la dureza que tiene ese real mudo. Pero hay ciertos reales que pueden cambiar. Y puedo decir, hacer un sintón, construir un sintón, cambia lo real de la vida de un sujeto. O sea que es relativo y que habría que pensarlo, pero que, quiero decir, me parece que podría cambiar lo real de la vida. Vieron que Lacan pone vida. Bueno, y se puede también, con mucho esfuerzo, cambiar los modos de gozar. Y eso es un cambio también. Entonces, eso es lo curable, que se puede cambiar el modo de gozar. Se puede cambiar también, de alguna manera, ciertas inhibiciones. O sea que hay, de alguna manera, cambios reales que un análisis logra. Bueno, voy a retomar esto último. Efectivamente, por eso la pregunta, si un análisis no produce nada nuevo en el sujeto respecto de su posición a lo real, sigue viviendo pero no existiendo, que ese es un tema que me toma, ¿no? Que vivir y existir no es lo mismo, y la existencia es algo que se marca en el análisis. El sujeto es de lo real, el objeto es de lo real, la pulsión es de lo real, pero está lo real de la vida anudado. Entonces, yo creo que lo que trataba, entre otras muchas cosas, de señalar que la posición que el analista toma cada vez que inicia un análisis, y esto es de lo novedoso y lo sorprendente, es que cada vez se dispone a ser tomado por una eficacia diferente del discurso del analizante. Y esa disposición no admite un matema universal, ¿no? Es decir, uno se dispone a partir de la experiencia que el propio análisis del analista intenta llegar hasta su fin. Lacan lo dice, y lo dice Freud, y lo decimos nosotros. Si bien en el fin del análisis se deviene analista, en el pasaje de analizante a analista, ninguno de nosotros inició la práctica desde ese fin. Pero sí podemos observar a partir de los propios análisis llevados a término, que eso que resta, a ver si lo engancho con lo que decía Silvia Weinstein, eso de la caída, no es una caída sin un reanudamiento en otro espacio, en otra escena, no es caída sin un nuevo enlace. Llámese reunión de analistas, llámese, qué sé yo, el taller de diseño se dice ahora. En fin, lo que cada cual elija como su síntoma, pero me parece fundamental en este punto, y seguir participando de esta cosa novedosa cada vez que es la experiencia del pase, que no es subsumible a un matema porque no hay un universal que lo diga, pero sí podría pensar, porque lo pienso desde entonces, que ese matema del significante del otro barrado es porque al haber eso, lo que decimos en el comienzo, ¿no? En el fin es una lectura diferente de esa, lo que traías como caída, Silvia, es la caída del otro en función del significante del otro barrado, de la muerte del otro y de uno ahí. No solo cae el analista, cae uno. Me es difícil hablar porque hablo desde el entrecruzamiento de mi posición como analizante y estar todo el tiempo ahí batallando con el límite, y desde mi posición de analista. Por un lado eso, pero inicialmente era la conmoción de ese instante, cuando hablan del tiempo. Ese instante
instante se lo siente en el cuerpo y es un real que intentamos transmitir cada vez y también en el pase. Esto. Gracias a mi homónima, que teníamos muchos puntos en común. Bueno, voy a intentar ser breve, a ver si puedo responder lo que iban comentando. En cuanto a lo que planteó Silvia Weinstein, a la frase esa de Safwan, el amor de transferencia es el único amor que aspira a que se termine, sí, creo que es tal cual así. A mí me gusta, yo tomé las citas de Lacan en relación a la caída, a mí me gusta más pensarlo más que en términos de caída, en términos de caducidad del analista, de caducidad de la función. Por eso planteaba que la transferencia se resuelve a la letra. Y cuando yo decía esta pregunta que me hace Clara, eso se lee, no importa quién lee, en un final, no importa quién lee, no en un comienzo. Eso se lee, por eso decía a la altura del 78, cuando Lacan decía, y escritura en el inconsciente. Ayer Cristina Marrone lo planteó muy bien, del lado del Lumbebú, del lado de la escritura, del lado de la confrontación con lo real. Si hay escritura que se produjo en un análisis, en un tiempo del final, eso se lee. Entonces ya no importa, no hace falta que el analista subraye, porque el analizante, primero que no hay dos sujetos, y segundo, que el analizante ya lee su propio escrito y ya está en condiciones de irse y despedirse de ese lugar, porque el analista ya caducó en su función, y por eso decía Alejandra, que es la lectura la que desupone el saber. No es que el analista cae porque lo matamos, como matamos al padre, qué sé yo, todas las cosas que uno dice. Quizás sí, dice José, no sé, por ahí lo matamos y por eso matamos también al analista. Pero solo porque se produjo lectura y hubo escritura en ese análisis y se pudo alcanzar ese pedazo de real, que uno se puede ir, y entonces, porque hubo esa lectura, entonces se erosionó ese goce y hay, por esa lectura, una desuposición de saber que hace que uno pueda tomar en la vida otra posición respecto de su cifra de goce, otra posición respecto del saber. Por eso yo decía, ¿estamos preparados para interrogar lo que implica la subversión del saber? Digo, porque nos llenamos la boca hablando de esto y después hablamos en los coloquios, hablamos en las presentaciones con una infatuación y con una, no sé, nos engolamos en el saber y somos unos sabiondos, y la verdad que pudrimos a veces y nos pudrimos de escuchar ciertas posiciones donde no se escucha la castración. Entonces hablemos sinceramente, si nos bancamos, porque yo hoy Benjamín le planteaba a Mabel y le decía, che, ¿por qué tanta resistencia del analista? Y porque tenemos que hablar de la resistencia del analista. Porque además de haber resistencia del lado del analizante, también hay infatuación del lado de los analistas, también hay un engolamiento en relación al saber, también hay un narcisismo inquebrantable, también hay lo que no nos podemos interrogar. Entonces, ya que estamos sobre el final, me encantaría que lo dejemos planteado, qué sé yo, eso. ¿Hoy? Y no tenemos nada para brindar. No, es solo presentar a Clara. Bueno, muchas gracias a los panelistas y damos lugar al cierre de este coloquio con las palabras de Clara. Bueno, ¿no hay otra palabra que gracias? No. Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Si llegamos al fin de un coloquio, como recién decían, y me gusta escucharlo,
y de un coloquio que hizo serie con otros y que también arma la escena de nuestra despedida es la última actividad que hacemos en la extensión. Después está, obviamente, lo que resta de lo que está ya programado de los martes de escuela, pero ahí trabajan mis queridos colegas y amigos de los carteles que llevan adelante el espacio. Así es que verdaderamente hoy termina nuestro programa, diría, que se gestó en un trabajo de cartel con una propuesta para gestionar la dirección de la escuela en cartel, y así tratamos de hacerlo con todo lo que hubo de creatividad, de obstáculos, de impedimentos, de todo lo que hay en la vida de acá en la arena y todo en la vida de cada uno, también en la gestión. Y yo me di el lujo, me permití sentirme un miembro más de la escuela todo el tiempo. Y eso es lo que hoy quiero agradecerles, porque confiaron en lo que les proponíamos para trabajar. Los títulos de los coloquios y de las jornadas surgieron de la lectura de la marcha de la escuela, ¿sí? Por eso el quien lee es también qué es lo que se da a leer. Y hubo confianza en las propuestas, hubo confianza cuando los invitábamos a los coloquios y a las jornadas sin ponerle nombre a las mesas. Tuvimos casi un elenco estable de coloquios y jornadas que nos acompañaron durante toda la gestión. Allá está Rino, que no logramos pelearnos en público porque es un controlador del tiempo terrible, terrible. No, hoy, siempre. ¿No? Pero lo bien que hacen. Bueno, sí, porque voy a ser breve. Sábado a la noche tenemos vida, además de esto. Lo que les quiero decir es fundamentalmente que la confianza otorgada al proyecto y a cómo se fue gestionando el proyecto en sus distintos tiempos, yo lo leo como transferencia. O sea, la palabra más elemental que nos ofrece y más sencilla que nos ofrece Freud para pensar la transferencia, confianza. Entonces, en transferencia de trabajo, esta gestión la hicimos todos. El otro día me decía Isidoro en el brindis de los 49 años, pero entonces sos una cafilla. Sí. Trabajamos todos, voluntariosamente, pero con algo muy fuerte, que es el compromiso en avanzar sin temor y sin piedad con la ética del psicoanálisis, avanzar derribando impostura, dando lugar al decir de cada quien desde su enunciación, ¿sí? A decir de nuestras torpezas, de nuestros obstáculos, y a dar la posibilidad, ¿sí?, de que en los espacios de la escuela gestadas por esta comisión directiva que se sostuvo en un trabajo de cartel, dar lugar a... Hubo gente, posiblemente mucha gente quedó como por fuera, pero es que yo tengo que decir en algún momento, si esto queda grabado, ¿sí?, que no se acercaron, o sea, no teníamos que ir a buscarlos. O sea, si estaban convocados por la tarea, iban a ser invitados. Y esto fue lo que pasó, que colegas, compañeros de distintos tiempos de recorrido, vamos teniendo cosas para decir en ese tiempo, y es necesario que se gestione la dirección de una escuela dando espacio para que cada uno en su tiempo de formación hable y diga y transmita, porque
nos formamos. Y esto es un lema que está en la escuela desde la fundación. Y bueno, esto, lo único que tengo para decir es gracias por la confianza que me hizo trabajar a mí como un miembro más de la escuela. ¿Sí? Por ahí me dijeron que por qué, que la autoridad, que porque las cosas no funcionaban. Y hacíamos lo mejor que podíamos. No me sale el autoritarismo. Lo único que me sale es hablar de más. Por eso me tienen que frenar. Entonces ahora voy a cortar. Pero antes de cortar quiero agradecer al equipo estable que nos acompañan en la organización de los coloquios, a Rino Di Mossi. No está, falta gente, no están. Luján Manigraso. No me quiero olvidar de nadie, por Dios. Claudia Varela, Verónica Guastela y Andrea Cinzato, que en esta, y Adriana Arrey, que además es gente que además consultamos, aunque no formen parte de la comisión. Bueno, a mis compañeros de comisión directiva, obviamente, todos los días, todo el tiempo, agradecerles. A Juan, a Javier, a Ale y a quienes más, a esos sí que son el elenco estable, que vinieron con paro de transporte y siempre nos están socorriendo, no solamente en las partes técnicas, amorosamente nos atienden nuestros queridos empleados de la escuela. Por favor, por favor, por favor. Emiliano, Carlos, Silvana, Isabel y Analía Zambón. Analía, querida, muchas gracias, muchas. Bueno, y nada, a ustedes que están acá, a todos, aprendí mucho, aprendí muchísimo, sobre todo que trabajando en momentos difíciles, en momentos sencillos, complicados, fáciles, llanos, ¿sí? La amorosidad en el trato cotidiano con cada uno de ustedes, ¿sí? A mí me hizo mejor persona. Se dice cuando uno se enamora, se dice eso, ¿no? Vos me haces mejor persona. Bueno, transitar en esta gestión a mí me hizo mejor persona y se los agradezco profundamente.